Hola, buenas noches. Vamos a trabajar hoy las cartas de control. Primer tema se llama la carta de control XR, la cual yo voy a elaborar en hoja de cálculo de Excel. Y la idea es que ustedes hagan el mismo ejercicio elaborando esta carta de control y adicionalmente la carta XS. La explicación de las cartas de control ustedes la encuentran en las diapositivas que les envié. Sin embargo, voy a hacer una explicación breve. Las cartas de control, una herramienta que se utiliza para monitorear el proceso productivo de cualquier variable, tanto del producto como puede ser también condiciones de máquina, condiciones del proceso, etcétera. Estas nos permiten ir previendo qué va a suceder o qué está sucediendo en cuanto a las variaciones del mismo, ya sea, recuerdan ustedes, posición, amplitud, forma, o sea que se centra, se descentra el proceso, por ejemplo, se corre para un lado, para el otro, se mueve el promedio, o se agranda mucho su variación, con lo cual hay que tomar medidas o planes de acción para mejorar el proceso y mantenerlo. Estas fueron inventadas por Shewhart, ¿no? Hablando un poco de la historia, por Shewhart en los 1900, y han sido una herramienta que se ha seguido utilizando en la industria durante todo este siglo pasado y todavía funcionan muy bien. Entonces es un tema que si usted lo domina, lo puede perfectamente implementar en la empresa donde usted trabaje, para cualquier tipo de control donde hayan variables, en este caso la carta de control por variables XR, pero también hay otras cartas como la PSUN que utiliza atributos, después veremos eso. Entonces para eso yo voy a utilizar la hoja de cálculo Excel. Vamos a comenzar a abrir acá la hojita de cálculo, en primer lugar, una hoja de cálculo normal en blanco y vamos a tomar, según lo que ustedes han leído de pronto un poco, es la carta de control se hace durante un periodo de tiempo con intervalos fijos y con un tamaño de muestra fijo. Para mi caso voy a tomar 10 datos de tamaño muestra y vamos a hacer un proceso, digamos, de un monitoreo de proceso de todo un día de producción. Entonces, comenzando desde las 6 de la mañana hasta, digamos, las 4 de la tarde, no sé, una hora lógica. Bien, vamos a colocarlas allí hasta las 16, por ejemplo. Agrandamos un poquito para que ustedes tengan una mejor visualización de lo que estoy haciendo en el Excel. Vamos a colocar el tamaño de muestra y vamos a ubicar, para mi tamaño muestra voy a tomar un proceso que supongo que da entre 990 y 10.1, sería el promedio más o menos 10. Entonces para eso ya voy a utilizar una fórmula. Ustedes lo pueden hacer manual o en la vida real pues se tomaría el dato que es, yo voy a simular el dato, ¿cierto? Y para no sesgarlo además más, manejo la fórmula aleatoria entre, por ejemplo, 9900 y 10100. ¿Sí? O sea, 100 para abajo y 100 para arriba, la mitad sería 10.000 exactos, pero yo voy a dividir ese proceso entre 1000, ese dato, para que me dé un valor como este que ustedes están viendo en la pantalla. Y voy a manejar dos decimales. Para manejar dos decimales, pues yo lo voy a redondear a dos decimales. De esta manera obtengo el valor que queremos, sin sesgarlo también para hacer un proceso un poquito como más limpio, en el sentido de no haber digitado ningún dato de tipo manual, sino que el mismo sistema me los arroje. Bien, hay que sacar dos cartas, porque la carta que estoy haciendo es la XR, entonces hay que sacar la carta X y la carta R. Entonces, la R se refiere al rango. Para sacar la R vamos a sacar el rango promedio, el límite superior de control de R y el límite inferior de control de R. Entonces, vamos primero con el rango, que es lo más básico. El rango es el máximo de ese grupo de datos menos el mínimo de ese mismo grupo de datos. En Excel lo podemos hacer con las funciones max y min. Ahí tenemos el rango. Lo vamos a hacer para todos los grupos. Aquí tenemos 10 grupos, entonces decimos que la hora es desde las 6 de la mañana hasta las 16, o sea, las 4 de la tarde. Bien, vamos a sacar el promedio del rango. Promedio
del rango más con la función promedio lo podemos también hacer y listos. Y fijamos los datos acá, las columnas, para que no se nos vaya a mover el rango promedio, que debe ser el mismo para todos los grupos en este caso. Listo, ahí tenemos el promedio del rango. Y vamos a sacar los límites de control. Bien, para sacar los límites de control vamos a irnos al apéndice E del libro de inglés que yo les había pasado inicialmente, iniciando el curso. En ese libro, el apéndice E nos indica cuáles son las fórmulas para las cartas de control y cuáles son los parámetros para esas fórmulas. Bien, eso utilizando la estadística. Si usted quiere ahondar más en el tema de cómo llegaron a esos datos, pues mire las cartas de control de Chevar en cualquier libro de control de calidad. Va a sacar usted cómo se llegó a esos datos estadísticos usando, pues obviamente, procesos de la campana Gauss, análisis de cada uno de esos datos. Bien, vamos a entonces abrir el libro, aquí lo tenemos. Entonces en el apéndice dice tabla de constantes y fórmulas para cartas de control. Vamos a ubicarnos en las cartas X y R, que está acá. Y aquí dice carta para promedios, average, promedios. Y carta para rangos, chart for rangos, esas para rangos. Tenemos entonces el tamaño, subgroup size, que es el tamaño de grupo, y los factores para límites de control. Y aquí tenemos los factores para los límites de control de la R. Observen que aquí está separado por una raya divisoria. Vamos a buscar para 10. Para 10 tenemos los siguientes datos. A2, 0.308, D3, 0.223 y D4, 1.777. Ahora bien, ustedes dirán, pero ¿esto cómo se usa? Entonces en la parte inferior vamos a encontrar cómo fue que determinaron la fórmula. Fíjense ustedes que en la parte inferior dice From ASTM Publication y aquí dice cómo hacer la presentación de los datos y las cartas de control, el análisis de los mismos, y fue escrito en 1976. Entonces, tiene datos desde el siglo pasado, pero aún son vigentes en las empresas. Entonces tenemos el límite superior de control, upper control limit para X, lower control limit para XS. X doble barra o promedio de promedios, más o menos A2 por R. Y para los rangos tenemos upper control limit o límite superior de control, tenemos D4 por R, el D4 que habíamos tomado anteriormente. Lower control limit o límite inferior de control, D3 por R. Entonces tomamos esos datos, aquí ya los he consignado en este archivo para no olvidarlos. Bien, volvamos a las cartas. Entonces aquí coloquemos límite superior de control para R. Y aquí límite inferior de control para R. Muy bien. Entonces, el límite superior es el D4, entonces, más el promedio del rango por D4. Vamos a recordar D4 cuánto tiene. Tiene 1.777. 1.777 y lo podemos copiar. Ahora bien, el límite inferior de control es el promedio, el rango promedio, por el D3. El D3 que tenemos aquí, 0.223. 0.23. Allá tenemos esta que está acá, es una carta de control, la carta de rangos. Recordar que el rango es una medida de amplitud. No es equivalente a la desviación estándar, y es una medida de amplitud que nos va a permitir mirar la dispersión del proceso. Entonces en cada uno de esos subgrupos hay una dispersión diferente, pero el promedio de ella está representado por el promedio del rango. En la parte máxima donde debería poder llegar es el límite superior y la parte mínima es el límite inferior. Vamos a identificarla con un color para que no se nos olvide. Y voy a de una vez a poner acá cuadrícula con otros 4 cuadrículas. Bien, tenemos esto. Bien. Ahora vamos con los promedios, con la carta para promedios o los datos para la carta promedio. Entonces tenemos el promedio, y el promedio lo sacan con la fórmula promedio normalmente. Marcamos los datos. Y repetimos. Con ese promedio vamos a sacar también el promedio de promedios. Promedio de promedios. Promedio de promedios.
Bien, sería más promedio. Y de estos valores, recordar que debemos fijar las columnas. Entonces tenemos la columna aquí y la columna. Marcamos y vamos a obtener nuestro promedio de promedios. Bien, vamos a hacer ahora el límite superior de control para X y el límite inferior de control para X. Ahora bien, el límite inferior y el límite superior están dados por el promedio, recordemos promedio, más, para el caso del superior, A2 por R barra. Entonces sería más promedio de promedios, eso multiplicado, le sumamos, perdón, A2. Entonces vamos a buscar el A2, que ya lo vamos a apuntar por aquí, 0.308 por el rango promedio, A2 por R barra, y tendríamos nuestro valor de límite superior de control de X. Lo copiamos. Muy bien. Y ahora el límite inferior, más el promedio, menos A2, que es 0.308 por R barra. R barra, que es este que tenemos aquí, promedio del rango. Nos da 9.95 para este caso. En este momento los datos se están moviendo. Recordemos, tengo datos aleatorios en la tabla. Voy a marcar todos mis datos. Simplemente es una forma, voy a hacer una formatear los datos a 2 decimales. Internamente él está trabajando con más decimales, sobre todo para la parte del rango promedio y los promedios, promedio, está trabajando con más decimales, pero pues estéticamente es un poco mejor así. Bien, entonces en la carta tenemos la carta R y la carta X ya para graficar. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Para hacerlo de manera correcta, la gráfica debe quedar sobre los datos. Entonces voy a colocar las dos cartas sobre los datos. Eso nos va a permitir analizar qué pasó a las 6, a las 7, a las 8, hasta las 16 en este caso. Vamos a colocar aquí, vamos a insertar unas filas. Vamos hasta ahí. Y voy a insertar un gráfico. Vamos a escoger un gráfico de barras. Puede ser este que dice línea con marcadores. Está perfecto porque pues nos muestra cada punto donde es para poderlas alinear. Subimos acá los datos. Podemos hacerlo no tan grande. Ustedes buscan números celdas y lo agrandan más o menos al tamaño de lo que es la tabla que está en la parte inferior. Como ven, le agregamos los datos. Entonces seleccionamos datos. El primer dato que vamos a agregar en valores es la serie. Digamos, vamos a hacer la X, que es la que va arriba. Entonces vamos a graficar el promedio. Vamos a agregar otro, el valor, el promedio de promedios. Vamos a agregar otro en los valores, el límite inferior o superior en este caso. Vamos a agregar otra serie, el límite inferior, y aceptar. Aquí vemos que nos quedó la gráfica X. Entonces para que nos veamos mucho mejor, vamos a agrandar un poquito. Fíjense que los datos que están comprendidos, la gráfica arrojó en Excel un 9, 9 y 18. Ya hemos alineado acá en nuestro caso la carta XR, ya la alineamos. Voy a eliminar unas celdas acá. Voy a eliminarlas para que ustedes observen que ya alineamos este 16 con este. Aquí lo que hicimos fue darle formato al eje de datos para que quedaran los datos de las horas, ¿no? Para entender que esto sucedió a las 6, a las 7, etcétera. Pero fíjense ustedes que este punto que estoy subrayando en Excel coincide con este dato de la mitad, el 7, el 8, etcétera, el 16. ¿Para qué nos sirve esto? Para analizar qué sucedió a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, etcétera, qué fue lo que pasó con el proceso. Vamos ahora a hacer la carta R. La carta es similar, podemos inclusive copiar la carta X, insertar unas filas y editar
el proceso para que nos queden completa la carta X y la carta R. Vamos a hacerlo en el Excel, entonces insertemos unas filas acá. Y lo que hacemos es, vamos a achicar aquí un poco para que ustedes observen. Vamos a copiar esta carta, copiar, y la pegamos debajo. La podemos alinear acá con la anterior carta, con el fin de que nos quede una sobre la otra exactamente. Bueno, en este caso voy a poner aquí carta R, ¿sí? Pero lo que vamos es eliminar las series de datos. Aquí ya puedo eliminar estas filas para que me quede los datos unos debajo, uno encima del otro exactamente. Eliminamos las filas y nos van a quedar las horas completas. Muy bien, eliminemos acá las series de datos para la carta R, eliminar, seleccionar datos y quitémoslos. Listo. Ahora agreguemos el primer valor. El primer valor sería, digamos, el rango. Aceptar. El segundo valor sería el rango promedio. Rango promedio, marquémoslo bien. Eso es. El tercer valor sería, el límite inferior de control, un límite superior, y luego el otro límite. Y editamos los datos para que nos quede, el rótulo de datos para que nos quede de las 6 de la mañana a las 16. Y tenemos nuestra carta R. Con la tecla F9 podemos darle como actualizar y él se va a ir actualizando. Aquí vemos que yo le estoy dando la tecla F9 o el clic del mouse y él va moviendo los rangos porque pues, los datos son aleatorios. En algún momento se pueden salir de control, no se han salido en ningún momento, pero fíjense que hay unos que se acercan a los límites de control. Por ejemplo, en este caso este punto se acerca al límite superior, sin embargo, la variación de él es mínima porque está muy cercano al promedio. La variación, la amplitud en ese momento. Entonces tenemos un proceso bajo control estable, pero en algún momento pues dándole varios clics puede salirse de control. Quiero que ustedes hagan este taller y revisen qué sucede con la carta de control cuando se le da el F9, pues en algún momento se puede salir. Si pueden grabar ese momento sería genial. Bien, vamos a dejar hasta ahí y vamos a pasar a hacer les voy a enviar el correo para que hagan la actividad basado en lo que acaban de ver. Que tengan muy buena noche.